Bueno, buenos días. Estamos aquí ya, sí. Buenos días. ¿Me oís? Sí, ¿no? Perfectamente, alto y claro. Bueno, Alto y claro como a los buenos jefes. yo no sé si alto o claro. Magdalena, ¿cómo eres? De verdad. Que primero que daros la bienvenida a todos. Y para mí es un placer saber y comprobar que esta red de trabajo que se constituyó para la Agenda Iberred 2030, esta red temática, pues haya seguido su curso. Y además haya seguido su curso con éxito, porque el hecho de que seamos más de 30 los investigadores que estamos colaborando en este proyecto procedente de distintos países del mundo, a mí me parece un éxito garantizado. Otra cosa son los resultados que ya veremos más adelante. Así que yo quiero daros la bienvenida a todos y saludaros a todos y cada uno de vosotros y de vosotras. Para mí es un placer ver caras tan conocidas y tan prestigiosas que se hayan sumado precisamente a este proyecto. Como ha señalado la profesora Magdalena Martín, que es la verdadera alma de este proyecto, mucho más que yo, ella es la que conoce perfectamente el proceso que se está siguiendo con detalle. En fin, esta es una jornada de trabajo intermedio o intermedia, es decir, una jornada que pretende ver en qué situación nos encontramos. Sé que ha habido reuniones y seminarios virtuales por cada uno de los grupos que se han constituido. Tengo que recordar que son 5 los grupos de trabajo que se han constituido sobre 4 de los grandes retos que plantea la Agenda 2030, la educación de calidad, la igualdad de género, la reducción de las desigualdades, la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Sé que se han, como ya digo, pues, realizado reuniones en cada uno de los grupos. Hubo una primera reunión colectiva precisamente para la presentación del proyecto y parecía oportuno que hubiera una jornada de trabajo en medio para ver cuáles son los avances que se han ido desarrollando por parte de cada uno de los grupos. Por tanto, digamos, es el primer seminario colectivo que vamos a trabajar sobre estos temas tras la presentación y con el horizonte puesto en el año 2023, en el que habrá también una reunión presencial, en este caso, que será la culminación del proyecto previa y simultáneamente a la publicación del libro que nos hemos trazado como objetivo. Yo creo que puede ser muy importante. Yo estoy convencido que puede ser una aportación fundamental al conocimiento de los ODS, sobre todo de estos 4 ODS que acabamos de señalar, que además son 4 ODS muy complejos, en el que intervienen múltiples factores y que no basta solamente con la prescripción de la Agenda 2030, sino que ahí ya digo que reviste muchas especiales dificultades por su importancia y por su complejidad. Yo creo que ese libro que va a salir de estas jornadas y de esta forma, de esta red, yo creo que será una aportación importante a un tema cada vez más importante como es el tema de la implementación de la Agenda 2030. Y sobre todo hecho desde la universidad, porque yo creo que es una aportación considerable que, como vemos desde la universidad, este tipo de objetivos, de este tipo de retos que hemos organizado en torno a estos grupos de trabajo. Hay que decir que son 5 los grupos de trabajo para 4 de los retos principales que plantea la Agenda 2030. Y a mí lo que me queda es pasarle la palabra, como yo he señalado antes, a Magdalena Martín, que ella es la verdadera dinamizadora de este proyecto. Y sobre todo desearos que el trabajo sea lo más fructífero. Yo voy a permanecer durante todo el tiempo porque yo también necesito aprender y voy a estar todo el tiempo con vosotros, aunque apague ahora la cámara,
en algún momento, pero voy a estar todo el tiempo para ver si, bueno, sobre todo para conocer de primera mano lo que se está haciendo y por si mi modesta aportación o contribución en un momento determinado es necesaria. Así que muchas gracias a todos por estar ahí, de verdad. Muchas gracias a todos por participar, por creer en este proyecto, en este proyecto en red que congrega, como ya digo, a tantos investigadores de este número de países importante que nos congrega. Y nada más. Así que, Magdalena, cuando quieras, te paso la palabra. Muchas gracias, Juan Antonio. Poco más me queda añadir a lo que el maestro ha dicho. Simplemente recordaros brevemente cuáles son el objetivo de esta jornada intermedia, que ya Juan Antonio lo ha adelantado muy bien, es mantener la tensión de trabajo, saber bien también que no se pierde en ningún momento el hilo conductor, que es algo que a mí sí que me preocupa, porque es verdad que los ODS son diferentes, complejos, y que cada uno de nosotros pues navega en el ámbito de su respectiva disciplina. Entonces lo que me gustaría es que luego no nos encontráramos con una amalgama de distintas aportaciones de disciplinas científicas, aunque sean del ámbito de las ciencias sociales, muy distintas, y con el objeto de ver bien en qué se está poniendo el foco en los diferentes países de allí y de aquí, cuando se habla de la implementación de estos 5 ODS, y bueno, trasladarlo de una manera que sea lo más coordinada posible. Además, también de esta manera podemos ir anticipando lo que debe ser esa reunión o ese seminario que tendremos con carácter presencial en el año 2023, al objeto de presentar el libro, que yo creo que sí que puede ser un libro interesante, que a mí me conste no hay iniciativas parecidas, pero evidentemente de aquí a que se publique, pues el tema sigue estando sobre la mesa, es de gran actualidad y es posible, ojalá, también que nos encontramos con otro espejo donde poder mirarnos. Así que nada más, yo voy a ir cediendo la palabra de acuerdo con el orden que está preestablecido. Según me han comentado, habíamos acordado que las participaciones o las ponencias vinieran precedidas por una breve explicación de las coordinadoras de cada uno de los programas. Creo que hay un grupo, el de AIDA, que se ha caído, que finalmente no presenta nada. Y en el caso del ODS5, creo recordar que Carolina Jiménez, que era la que coordina, está hoy en una jornada también de migración global, por lo cual ha cedido el testigo a Antonio Cuartero, que sí que está allí. Así que simplemente pediros que daros las gracias, intentar también ser lo más operativos posibles. Luego, si hay algún comentario o pregunta, lo podemos hacer de manera breve, y muchísimas gracias por todo el esfuerzo y el despliegue que estáis haciendo para llevar a buen puerto este proyecto. Así que sin más, si os parece, empezamos con el grupo de trabajo 1, que está centrado en el ODS número 4, Educación de Calidad, y tienen la palabra Gisela y Gabriela, que son las coordinadoras, para que nos expliquen un poquito quiénes van a intervenir, y creo que tenemos 3 ponencias como adelante de resultados. Buenos días absolutamente a todas y a todos. Estamos acá desde Argentina, para nosotros es bastante tempranito, así que celebro también, como dice Juan Antonio, estar reunidos en este desafío, Magdalena, que están haciendo y llevando, y agradezco a Genoveva porque idas y venidas, porque somos muchos en el grupo, por suerte, con mucho entusiasmo. No se ha sumado todavía Gisela, me imagino que lo hará en cualquier momento, pero bueno, mientras la vamos esperando para no demorar a todos, en nuestro grupo tenemos la suerte de contar, ¿no es cierto?, con, en realidad nuestro objetivo es el 4, para trabajar sobre la parte de inclusión, y sobre todo nuestro tema va a girar e intentar que entre la presentación, que ahora le vamos a pedir unos minutitos a Belén, y le vamos a pedir unos minutitos a María Eugenia, que nos expliquen sus trabajos que van a después concluir, obviamente con las presentaciones, y mientras se suma, no la veo por ahí, ¿no es cierto?, a la gente, ¿no es cierto?, de la Universidad Autónoma de Encarnación, si está también. La idea es trabajar sobre la inclusión desde la... Ahí está, lo veo, ahí está, ¿no es cierto?, Matías dando la manito, ¿no es cierto?, muy bien, así que perfecto, muy bien. La idea es presentar a la educación como un puente inclusivo, pero sobre todo vamos a intentar las colaboraciones de distintas universidades, pero desde un punto de vista de calidad. Nosotros con Gisela vamos a presentar una investigación que estáis llevando acerca de
la escuela, pero dentro de la escuela, ¿qué herramientas la escuela le presenta para no metabolizar la pobreza? Ustedes recuerdan que el objetivo 4 tiene que ver con una parte de la educación como posibilidad de una posibilidad de acortar las brechas de desigualdades. Y en una investigación que estuvimos realizando desde la USAL, estuvimos viendo junto con una universidad de Montevideo, que también la escuela a veces, es cierto que está bueno, está constituido para acortar esas desigualdades, pero el tipo de educación dentro de la escuela también, para que esa pobreza no se metabolice y no se siga reproduciendo. Gisela, su aporte es que ella está trabajando hace bastante sobre darle herramientas de emprendedurismo, que no son innatas, que no nacen de parte de la gente, sino que hay que trabajarlas y que los sujetos puedan portarlas. Así que en realidad lo que nosotros vimos es que trabajamos en investigación, donde evaluamos distintas escuelas. En distintas escuelas tomamos niños de entre 9 y 10 años, todas son escuelas públicas, y vimos que si no dábamos herramientas, ellos seguían, a pesar de ir a la escuela, reproduciendo sus escenarios donde vivían, que son asentamientos o lugares de pobreza extrema. Por lo tanto, nos comprometimos, esa investigación sigue desde acá de la Argentina, en una fundación que se llama Pescar, y eso es lo que vamos a tratar de plasmar para aportarlo como una posibilidad de poder dar herramientas a este gran objetivo, que es el colaborar con la escuela en otras herramientas para que esa pobreza no se metabolice y se siga reproduciendo en generaciones y en familias. Eso es lo que vamos a trabajar nosotros, ¿no es cierto?, como coordinadoras, sumándole el gran aporte que hace la UNAM, la Universidad de la Ciudad de Misiones, en crear una diplomatura de emprendedurismo, donde esas herramientas de emprendedurismo les facilita la posibilidad y oportunidad de empleo a las personas. En nuestro caso, la investigación es empleo a través de la educación, en el caso de ellos es a partir del emprendedurismo. Es a partir de ahí que sentimos que las aportaciones que nos fueron dando, tanto Belén como María Eugenia, como Matías, y también Ramiro, no nos alcanzaba, y pobre, agradezco a Genoveva que nos iba recortando y recortando para no ser tan extenso la presentación hoy, que hemos visto que tenemos un hilo conductor, ya sea no es eso, cómo ayudar en el acceso a la vida universitaria, ya sea cómo trabajar los conocimientos y la adquisición de los conocimientos, y ya sea con todo el otro área que trabaja, ¿no es cierto?, obviamente Belén. Así que la idea es que le voy a pasar la palabra, y yo cualquier cosa después termino de cerrar todos. Si te parece, María Eugenia, vas a poder presentar lo tuyo, perfecto, y después Matías, y después le damos la palabra a Belén. Eugenia. Hola, buenos días a todos por acá, pues estamos muy tempranito, como bien decía Gabriela. Gracias, Gabriela, por las palabras. Acá hace mucho frío, los veo todos tan ligeros de ropa, aquí hace un frío terrible, terrible el frío que hace acá, viene una ola polar, así que bueno, acá estamos. Trataré de ser breve, somos muchos presentantes, así que trataré de ser breve. El proyecto que estamos trabajando nosotros es un proyecto en que veníamos trabajando y hemos trabajado ya desde la Universidad de El Salvador, la Facultad de Ciencias Jurídicas, junto con la Universidad de Oviedo, y asimismo habíamos recabado oportunamente un proyecto en el marco de un observatorio del derecho a la alimentación adecuada en América Latina y el Caribe, que estaba vinculado con otras universidades y otras realidades en lo que era Montevideo, en Uruguay, y también en Honduras. Entonces es un proyecto que fue recabando distinta información, que tiene el origen en un proyecto anterior, que estaba solo centrado en la Universidad de Oviedo en España y nosotros acá en Argentina, y en lo que eran los barrios ambientalmente vulnerados o vulnerables, o también entendidos barrios populares, que son bien barrios en extrema pobreza, que están vinculados con la falta de acceso a servicios públicos, la falta de tenencia de la tierra y la proximidad o contigüidad que tienen las familias que habitan en ese espacio. La idea de este proyecto y la presentación que nos gustaría presentar acá es lo que significa la implementación de lo que es educar en un espacio donde se encuentra ambientalmente vulnerable, es decir, cómo educar desde la sostenibilidad en sus tres dimensiones, social, ambiental y económica. Muchos han incluido la dimensión social dentro de la económica o al revés, y cómo poder implementar lo que es el desarrollo sostenible, sustentable como sinónimos en estos espacios ambientalmente vulnerados. La idea estaba fundada en poder tomar el ODS 4, es decir, tomarlos como desafíos, tanto en buscar la forma de educar a través de estilos de vida, a través de igualdad de género, a través de espacios sostenibles, es decir, tomar el concepto de sostenibilidad en su máxima expresión, considerando que es la capacidad que tienen las generaciones actuales de tener un Estado para poder también las generaciones futuras tener esa misma situación, y cómo lograr estos desafíos que el propio ODS 4.7 presenta y cómo evaluarlo en estos espacios. Lo que vimos es que
nos encontramos en distintas desigualdades, si bien es que desde lo que es la legislación, que es uno de los aspectos que a nosotros nos involucra, tanto de la Constitución Nacional, que da a partir del año, en Argentina desde el año 1994, derechos de tercera y cuarta generación, en donde involucramos el ambiente, también la Ley Nacional de Educación en la Argentina, la 26602, también pone lo que es la educación y vincula una suerte de ambiente, y en nuestro espacio geográfico de investigación, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vincular también que la Constitución de la Ciudad Autónoma también vincula ambiente y educación, pero el ambiente llevado a la órbita, y eso es muy interesante, a lo que es la órbita salud. Entonces, ya no es la protección desde la propia Constitución de la ciudad, no es la protección del ambiente como algo por sí mismo, por algo que hay que cuidar, sino vinculado con lo que es la salud. En ese escenario hemos advertido que nos encontramos con un total de lo que son escuelas públicas primarias, en un total de 468 escuelas. De ese universo de casi 500 escuelas que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que si bien es una gran capital, tiene aproximadamente un total de 3 millones de personas habitando en ellas, solo 5 de esa total de casi 500 se encuentran en barrios ambientalmente vulnerados, lo que implica que la gente debe salir de la ciudad, de su espacio, de su barrio, para poder encontrarse con lo que son las escuelas. Uno dice, bueno, cruza una calle y ya está, pero muchas veces implica que el estudiante deba tomar su colectivo, viajar media hora, encontrarse con espacios tanto geográficos como sociales, como territoriales, que no son los propios. En ese espacio también nos encontramos que del total de universos de barrios, que son 15 comunas, en España es distinto porque tiene distintas formas de organizarse, pero las comunas son similares a lo que ocurre en España. De esas 15 comunas de la Ciudad Autónoma, son 136 barrios los que se encuentran ambientalmente vulnerados, lo cual también implica un valor alto en considerar estas características que tienen los barrios populares en un escenario de vulnerabilidad. Para ir concluyendo, lo que nos interesa en este trabajo es mostrar cómo afecta una vulnerabilidad territorial, es decir, esta gente que se encuentra en estos espacios ambientalmente vulnerables, en espacios de barrios populares, y cómo poder entonces encontrar y buscar los desafíos de lograr la implementación de una educación desde el espacio de una sostenibilidad en sus 3 dimensiones. Cómo lograr que esta percepción de malestar social que se encuentra por la habitabilidad en la vulnerabilidad territorial es lograr que los estudiantes puedan tener conciencia tanto social, económica, ambiental desde la sostenibilidad. Ese es un poco el desafío o la idea que tenemos desde el trabajo, y es marcar estos 3 ejes, es decir, cómo educar en un espacio de sostenibilidad cuando el espacio en el cual ellos se encuentran es de insostenibilidad. Entonces, un poco es vincular, tomar el 12D4, el 12DS4-7, con los desafíos que el propio ODS4 presenta, y cómo lograr buscar desafíos para poder implementar un espacio de vulnerabilidad territorial, un espacio de malestar social, y en la implementación de una sostenibilidad que para determinados espacios se presenta insostenible. Ese es un poco un resumen de lo que estamos trabajando. Bueno, buenísima, María Eugenia, espectacular. Aparte es increíble cómo se relaciona con el nuestro, así que está buenísima, ¿no es cierto? Compartimos el frío y las facultades, así que está buenísimo también, mi cielo. Matías, ¿querés, antes de darle la palabra a Belén, querés contar lo tuyo, por favor? Dale. Matías se va cerquito, pero nos vamos para Paraguay. Sí, bueno, acá también estábamos hace unos días con un frío muy extraño, pero por lo menos a mí me encanta, así que traernos un poquito, Eugenia, que lo vamos a aprovechar. Bueno, en el caso del trabajo que nosotros venimos desarrollando, estamos trabajando en una comparación de los niveles de logro de aprendizaje alcanzados en la educación media. La educación media es previa al acceso a la educación superior, y después de un estudio que hicimos a nivel regional con universidades de Argentina, Colombia, Brasil y Chile, una de las cosas que nos llamó la atención es la disponibilidad de las becas que hay para acceder a la educación superior. En esa disponibilidad de becas que hay de acceso a la educación superior, en ninguna pide, o mejor dicho, prácticamente ninguna pide un nivel del rendimiento con el cual uno llega a la educación superior, ¿verdad? Y sí que se piden, por ejemplo, constancias de cuánto es el promedio que uno pudo alcanzar en el nivel medio. Bueno, nosotros acá en la UNAE tenemos un sistema de becas
que es propio de la universidad, que se financia con fondos propios totalmente. Les recuerdo que la UNAE es una universidad privada con un enfoque muy, muy marcado en lo social. ¿Y qué pasa? Que teníamos la sospecha de que estaban llegando los chicos con un nivel inferior al que los certificados de notas venían marcando, ¿verdad? Entonces, desde hace 2 años se empieza a realizar una prueba de acceso a este sistema de becas propio y estos estudiantes que vienen con un 5, que sería un excelente, un 10, una matrícula de honor en España, realizan una prueba que coincide prácticamente con la última prueba, con el último examen que hicieron en castellano y en matemáticas antes de egresar del nivel medio. Bueno, tras realizar ese trabajo tras realizar la prueba, lo que pudimos detectar es que nuestra sospecha, que estaba en que los chicos vienen con un puntaje que no corresponde con el nivel de consecución de las competencias básicas en castellano y en matemáticas, estaba dando ese nivel por debajo, ¿verdad? Entonces acá les voy a compartir enseguida unas tablas que estuvimos elaborando para que quedara más gráfico, pero sobre todo si nos preguntamos por qué abarcamos este trabajo, lo pensamos abarcar porque si bien Latinoamérica y en este caso Paraguay presenta una tendencia de acceso a la educación superior que es progresiva, que digamos que es la primera etapa de los objetivos de desarrollo sostenible, de cualquier indicador, siempre lo principal es al principio que pase. Ahora ya digamos que no se trata solo de que las cosas pasen, sino de que pasen, como marca en este caso el ODS, de calidad, que pase un acceso a la educación superior o un acceso a la educación de calidad. Bueno, si estamos detectando que los puntajes a nivel regional, cuando hablamos de PISA para el desarrollo, cuando hablamos del ERSE o hablamos a nivel nacional del SNEPE, que son distintas pruebas, están mostrando una tendencia de calidad baja, uno puede sospechar, ¿cómo puede ser que estemos en un nivel bajo a nivel comparativo con el resto de países y acá en Paraguay estén saliendo prácticamente cada día, cada año, muchos estudiantes con beca 5, ¿verdad? Bueno, uno compara la realidad de lo que es el certificado de notas con lo que son las pruebas de rendimiento y detecta que parece ser hay una manipulación de los puntajes para darle a los estudiantes una posibilidad de acceso a la educación superior. Y eso, por un lado, uno puede decir, sí, está bien, pero por otro lado, uno tiene que pensar que si la meta es alcanzar una educación de calidad, evidentemente estamos presentando un panorama bastante complejo. Y además, la perspectiva que tiene siempre lo que es la evaluación, ¿sí? Puedo desconocer ahora mismo cómo se ve la evaluación en otros países. Recuerdo de cuando estudié en España, en este caso, la evaluación no era algo visto como negativo. Sin embargo, acá en Paraguay la tendencia cultural sí que es que una evaluación por debajo de la excelencia es que estás en una situación muy difícil, ¿verdad? A nivel académico hablando, incluso en la posición social que puedas asumir. Sin embargo, la evaluación, la primera finalidad que tiene es una finalidad formativa y totalmente constructiva, pero el enfoque con el cual asumimos parece ser que está totalmente desvirtuado de ahí. Por eso, fíjense en estos resultados simples que se pueden observar. En matemáticas, en el 2021, pudimos encontrar que la gran mayoría de frecuencias se estaban presentando en 6 puntos sobre 30 posibles en la prueba de matemáticas, algo que mejoró en 2022, pero en ambos casos todavía sigue estando por debajo de lo que sería la mitad de puntos, que sería 15 de 30 puntos, pero encima, si nos ponemos en el nivel de rendimiento, que es en el nivel de exigencia que se pide en la universidad, que tiene que ser abarcar o conseguir un 70% de las competencias, estamos muy por debajo de ese 70% a nivel matemáticas. Lo mismo pasa en castellano. En castellano incluso se puede detectar que en el 2021 el resultado fue mejor que en el 2022. Estamos hablando acá, para ponerles en situación, de que este es el puntaje que se muestra con mayor frecuencia. Es decir, hay gente que sacó más puntos, hay gente que sacó menos puntos, pero esta es la mayor frecuencia. Y podemos observar acá de que en castellano tampoco en el 2021 estaban alcanzando el 70% del nivel de exigencia. Sí, en el 2021 se pudo superar ese
esa mitad, que sería, no sé, un equivalente a un 5 en España si habláramos de mitad, pero bueno, como digo, en Paraguay se mide la exigencia por un 70% según el reglamento institucional en este caso. En definitiva, lo que estamos encontrando, como pueden observar con esta simple tabla, ¿verdad?, es que los puntajes con los que están llegando los estudiantes que se suponen son excelentes porque egresaron con un 10, con una matrícula de honor, con un 5 acá en Paraguay de los colegios, están llegando con un nivel de consecución de las competencias básicas en lengua y en matemáticas muy por debajo de lo que realmente sería lo esperado a nivel de exigencia universitaria. Este ejercicio que estamos haciendo también tiene mucho que ver con lo que es la inversión educativa. Para invertir en educación se necesita tener evidencia de cuál es la situación en las áreas, y es lo que hace no mucho vengo escuchando, la tendencia de políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? En este caso estamos viendo que la universidad está haciendo un esfuerzo, porque son fondos propios de una universidad privada, donde en Paraguay hay 56 universidades y todas son privadas, menos 9, está haciendo un esfuerzo que desgraciadamente, para darle continuidad a lo que es el acceso a la educación superior, podría estar en riesgo de ser una inversión sin ningún tipo de retorno, porque si estamos viendo que los estudiantes ingresan a la universidad con un nivel por debajo de lo que realmente necesitan para mostrar ese nivel de excelencia, evidentemente podemos encontrarnos que cuando se hace el primer corte, se hace la primera evaluación de este sistema de becas, muchos estudiantes pierdan su beca, porque para continuar en el sistema de becas cuando uno ya está dentro de la universidad, tiene que mantener un promedio de 4.5, además de cumplir con horas de pasantía laboral y con horas de investigación. El programa de becas de la UNAE no solo es una cuestión de cumplir con una exigencia académica netamente, sino también hay unas etapas de formación laboral y de etapas de formación científica que hacen que, por un lado, los estudiantes tengan la opción de ingresar en el mundo laboral, incluso ya pasó acá dentro de la universidad, que encuentran trabajo, nada más empiezan a hacer las prácticas, y mejor dicho también, que empiezan a participar en eventos académicos científicos, que evidentemente también apunta a que hay una educación de calidad. Bueno, la situación es esta que estamos detectando. Los estudiantes que llegan con el máximo puntaje llegan por debajo de ese puntaje real, y nos despierta también la sospecha, ¿verdad?, de en qué nivel entonces están entrando en el resto de carreras personas que no ingresan con este programa de beca 5. Y otro dato muy llamativo que detectamos es que prácticamente el 80% de las personas que se presentan para este programa de becas vienen de la educación pública. Entonces, creo que ahí la riqueza que puede haber para aportar en esta educación de calidad y además al sistema público es bastante importante, porque nos está dando un indicador muy clave de que la educación pública parece ser que también está teniendo una inversión, si ya de por sí es baja, parece ser que no está siendo demasiado enfocada en lo que tiene que ser. Eso sería el avance que tenemos nosotros acá en Encarnación hasta el momento con el ODS 4. Gracias. Gracias Matías, muy parecido a nosotros, así que seguimos por suerte la misma línea y le damos para cerrar y no ocupar tanto tiempo a Belén unas palabritas y ya cerramos nosotros para poder seguir con los otros grupos. Hola, buenas, ¿se me oye bien? ¿Se me oye perfecto, Belén? Muy bien, hola. Ante todo, bueno, buenas tardes o buenos días para los que estáis en otras partes del planeta y que habéis madrugado mucho. Daros las gracias. Me hace especial ilusión participar en este proyecto y además así con caras conocidas también para algunos. Y bueno, básicamente voy a ser muy breve. Yo estoy trabajando para este proyecto sobre algo que se llama cartografía colaborativa. Pensé que se ajustaba muy bien a lo de ese 4 porque por varias razones que voy a explicar brevemente. Bueno, la cartografía colaborativa es una información geográfica creada y revisada de forma voluntaria y organizada por personas y publicadas en la red para difundirlas. Eso es básicamente su definición, ¿no? Pero la cartografía colaborativa permite, además, poder utilizarse desde distintos niveles educativos,
que era lo que a mí me interesaba, ¿no? Es decir, se puede utilizar por personas tanto que tengan, que sean muy diestras en lo que sería la tecnología cartográfica, pero también como las que no lo tuvieran, ¿no? Las que no tuvieran esa destreza. De así podrían utilizarse desde pues, alumnos de bachillerato, alumnos universitarios, incluso alumnos de estudios primarios, por su facilidad. Existen también otras razones y es la gratuidad de estas plataformas que permiten, por ejemplo, OpenStreetMap o la que yo he trabajado en otros proyectos como sería el MyMaps, ¿no? Entonces, no solo se puede utilizar desde esos distintos tipos de niveles educativos, también vemos que son fácilmente accesibles para todos. Y ejemplos, ¿cómo podemos trabajar además desde distintos, que se me ha olvidado ese último factor, de distintos países, por ejemplo, de distintos lugares? Podremos trabajar sobre un hecho concreto, sobre un problema. O, por ejemplo, sobre una zona, identificar, por ejemplo, la falta de zonas verdes, identificar zonas de riesgo. En este trabajo voy a hacer una revisión de algunos trabajos que han dado resultados muy positivos al respecto y haré una revisión, como ya digo, de los mismos. Adelantar que sí que se puede decir que hace falta todavía aún más pues, mayores estudios, ¿no? Hace falta profundizar un poquito más sobre el papel y el valor de estos mapas colaborativos que en realidad se están utilizando desde hace relativamente poco tiempo. Por lo tanto, debemos de ver cómo sacarle el máximo provecho a ello, pero lo analizado hasta ahora ha dado muy buenos resultados. Y bueno, que no quería olvidar de señalar, por ejemplo, que se han utilizado recientemente o se hacen muchos, por ejemplo, lo que se denomina mapatones humanitarios, en los que en distintos puntos se pueden trabajar en un mismo mapa personas de distintas edades, de distintos grupos sociales, para trabajar sobre un hecho común, ¿vale? Entonces, creo que en ese sentido, bueno, hay que esperar al final del trabajo, pero que ya os adelanto que los resultados son muy positivos. Muchísimas gracias, Belén. Bueno, nosotros tuvimos que pedir a otras dos integrantes del grupo que no pudieran presentar para ser más expeditivos en el encuentro de hoy, pero tenemos un grupo muy productivo, así que estamos sumamente contentos, ¿no es cierto?, muy bien, de poder lograr colaboración para el aporte final del libro y para el aporte final de la jornada, pero sobre todo para poder ayudar en la línea justamente de los DS4. Así que nada, acá terminó nuestro trabajo. Pues muchísimas gracias. Bueno, yo tengo aquí apuntado algunas cuantas cosas, pero me parece que los voy a dejar para más adelante para intentar establecer también puntos de conexión entre las diferentes intervenciones. Seguro de todas maneras que tanto Gabriela como Gisela esto lo tienen pendiente. Estamos dentro de ese ODS y efectivamente yo creo que están saliendo algunos problemas y algunos instrumentos para conseguir esa educación de calidad. Si os parece, no nos dilatamos y pasamos al grupo de trabajo número 3, centrado en el ODS 5, reducción de las desigualdades, que coordina Carolina Moreno, nuestra compañera y amiga de la Universidad de Valencia, y que creo que va a participar con 2 adelantos de resultados. Así que tienes la palabra cuando tú quieras, Carolina. Muchas gracias. Ay, disculpadme. No sé si estáis viendo la presentación que la tengo compartida. Sí. Sí, vale. Sí, se está viendo perfecto. Perfecto, vale, perfecto. ¿El ODS era el 10 o era el 5? Porque yo creía que era el 10, el de reducción de desigualdades. Bueno,
No, perdona Carolina, Perdón. que sí, que me he equivocado yo, es que no es el 10, estoy Vale, pensando en nada, el 5 porque, porque es no, el mío, cada el loco con su tuyo. tema, disculpa, Nada, está nada, bien, no, ahora no me te acuerdo enseguida. preocupes. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Gracias por esta oportunidad. Desde Science Flows, desde el grupo de aquí de Valencia, estamos muy contentas de participar en este proyecto, de tener esta dimensión, además iberoamericana, no solamente de los ODS, sino en general de la investigación social. Y bueno, pues hoy es un lujo poder compartir con todos los integrantes de la red lo que estamos haciendo. Así que bueno, y sí que lo comentaba Juan Antonio al principio, ha habido diferentes reuniones a diferentes niveles y yo creo que hemos ido avanzando bastante en configurar unos bloques temáticos que, bueno, que tengan robustez científica y robustez social también. Voy a comenzar compartiendo lo que sería una visión del ODS 10, de la reducción de las desigualdades en los capítulos que vamos a trabajar, y estamos cuatro investigadoras trabajando en estos capítulos. Nos organizamos cuando tuvimos la reunión y por el tiempo y la agenda en que yo iba a hacer una especie de visión general y luego voy a ofrecer algunos resultados del primer capítulo y luego Paula von Polheim, que está además haciendo una estancia en el aula María Zambrano, pues también ofrecerá algunos resultados. Las otras dos compañeras, tanto Ana Serra como Parvengut, están también presentes en la jornada y yo voy a hacer una síntesis, digamos, de lo que están haciendo para ir un poco avanzando más rápido, pero en cualquier caso, si alguien quisiera hacer una pregunta o tener más detalles, ellas no tienen ningún problema en participar e intervenir. Bien, pues los 4 capítulos que hemos propuesto para el bloque eran bueno, están puestos a modo de título, como yo digo, tentativo, porque después en función del avance probablemente podría modificarse un poco el título, pero sería como incrementar la inversión en ciencia en Iberoamérica, la participación ciudadana de personas vulnerables en proyectos científicos, el uso de las redes sociales en los países con menores rentas per cápita, especialmente pensando en la transferencia del conocimiento, en la divulgación, en la ciencia abierta a la sociedad, es decir, el uso desde las instituciones científicas y desde los centros de investigación de un poco del despliegue de ese conocimiento, ponerlo al servicio de la sociedad. Y después tenemos un trabajo sobre que es, digamos, que es un proyecto muy potente el que, digamos, viene detrás de este último capítulo, porque para hablar de sociedades más igualitarias hay un derecho fundamental, ¿no? Y es que en el caso de las mujeres se sientan tengan igualdad de seguridad, ¿no? En todas las sociedades se sientan igualmente seguras, algo que estamos muy lejos, y nosotros queremos hacer algunas aportaciones que podrían ayudar en un aspecto. Probablemente hay otras muchas líneas transversales y evidentemente importantes de financiación, de educación, de campañas sociales, pero nosotros vamos a hacer una aportación de prevención en un caso concreto, como es la sumisión química a las mujeres y los problemas que se están produciendo en muchos países por la violencia que se ejerce sobre ellas y especialmente por los métodos, ¿no? En cuanto al capítulo, en cuanto al primer capítulo sobre cómo incrementar la inversión en ciencia, la orientación que tiene con respecto al ODS es precisamente la reducción de las desigualdades en todos los países occidentales y en los países y en América Latina y el Caribe. La idea es
poder mapear y visibilizar que ya hay trabajos previos realizados y nosotros hemos profundizado en el caso en la península ibérica, en España y Portugal, pero hay muchísimos trabajos realizados desde CEPAL, desde RICIT, desde el CONACYT, desde el Centro Redes en Buenos Aires. Hay muchísimos trabajos con estas líneas en las que un incremento de la inversión en ciencia y tecnología, especialmente a partir del PIB de los países, hacer una inversión en ciencia que esté en relación con el PIB de esos países mejoraría sustancialmente el progreso, la calidad de vida y sobre todo los sistemas de ciencia y tecnología, que en estos momentos están enormemente debilitados y en situaciones como la que se ha vivido recientemente, pues tienen un gran peso. Y nos hemos encontrado, voy a pasar algunas diapositivas y luego volveré a este punto, nos hemos encontrado con que hay un mapa del posicionamiento de los países iberoamericanos en función de los recursos que dedican a la I+D, es decir, la inversión que se hace en investigación y desarrollo en relación con el PIB de cada país, pero también teniendo en cuenta otro indicador, que es las personas que están incorporadas a los sistemas de ciencia y tecnología. Ahí aparecen una serie de círculos, ¿no?, que están vinculados con si tienen una inversión razonable en ciencia y tecnología y además si hay muchos investigadores, porque bueno, si tenemos una inversión del PIB baja en ciencia y tecnología y tenemos un sistema con muchísimos investigadores, pues eso hace pensar que no hay no hay un sistema robusto de ciencia y tecnología y por tanto hay bastante precariedad, que es lo que sabemos que está pasando en estos momentos en muchos países, incluidos en España, que la precariedad, digamos, de quienes trabajan o quienes empiezan trabajando en los sistemas de ciencia y tecnología, todavía hay mucho camino por recorrer. Todo esto, digamos, todo este primer capítulo quiere no solamente visibilizar, mostrar, analizar, sino hacer una reflexión profunda, casi que yo diría con idea de transferencia a desarrollar políticas públicas que fueran que entendieran que digamos, esa fortaleza que puede tener la inversión en ciencia y tecnología a largo plazo generaría bienestar social y, por supuesto, igualdad. Reduciría enormemente las desigualdades. Además, me ha encantado escuchar antes a Belén, a Matías, a Eugenia, porque creo que casi todas las cuestiones que ellos han tratado, yo estaba todo el tiempo pensando en este ODS de cómo ir reduciendo, incluso con las cartografías que hablaba Belén, colaborativas, pues nosotros tenemos también justamente el siguiente capítulo, que lo va a hacer Ana Serra, que es justamente, Belén hablaba de hacer cartografías colaborativas, nosotros hablamos de poner a las personas en el centro de la investigación, poner a las personas como parte fundamental y esencial de la ciencia y la tecnología, que la ciencia no sea un constructo social aparte, fuera de los sistemas, fuera de nuestra sociedad, sino que sea la ciencia, la producción científica, el conocimiento científico sea envolvente y que tenga en el centro a las personas. Entonces, la idea es ver qué proyectos hay, que hay muchos, me consta que hay muchos, pero están atomizados y estamos trabajando en hacer un catálogo de proyectos que impliquen a las personas dentro de los sistemas de ciencia y tecnología y de la producción del conocimiento. ¿Y por qué? Porque habitualmente, precisamente, uno de los elementos fundamentales de la desigualdad social está vinculado a los públicos que tienen cualquier tipo de vulneración, cualquier minoría étnica, públicos que tienen también algún tipo de disfunción
pues auditiva o visual, personas que están de alguna manera con faltas de recursos económicos. Entonces la idea es que se encuentren proyectos que sean envolventes. En muchos países europeos se está haciendo, por ejemplo, en barrios marginales, para darle a la ciudadanía para enseñarles el valor que puede tener el conocimiento, el conocer cómo funcionan las cosas, el conocer cuáles son los procesos, cómo funciona la ciencia, y siempre hay personas que luego, digamos, se incorporan a estudios superiores o se genera unas mayores vocaciones científicas. Y estamos en este segundo tema. Después un tercer tema que después Paula ampliará un poco más sobre los resultados, es el uso, ¿no?, de la digitalización, de esa transferencia del conocimiento, de esa ciencia abierta, de cómo las instituciones científicas tienen que promover el conocimiento, tienen que utilizar una serie de redes, de mecanismos para hacerse más cercanas a la sociedad y tratar de generar pues que, digamos, las instituciones científicas estén más cercanas y próximas, y por supuesto que todo el mundo tenga acceso a ese conocimiento. Evidentemente que hay situaciones económicas de precariedad, de exclusión social, que hacen más complicada, pero hay muchísimos proyectos en estos momentos trabajando para que no sea óbice el tener una determinada situación económica para poder acceder. Necesitaríamos un dispositivo, pero hay lugares donde se puede acceder, lugares públicos donde se podría entrar, puntos, science shops, puntos en bibliotecas. Hay muchísimas zonas donde se podría acceder, acceso público y a espacios públicos para personas que no pudieran disponer de, digamos, de recursos porque no tuvieran un dispositivo, por ejemplo. Y finalmente, el proyecto que decía al principio, en el que estamos trabajando especialmente, hay un tema con este objetivo de reducir las desigualdades, que una de ellas importantes es la sensación de desigualdad de las mujeres todavía en unas sociedades que no son igualitarias, y que más allá de los derechos fundamentales básicos de igualdad entre hombres y mujeres, hay un problema subyacente de violencia. Y en ese sentido, Ampar Ben-Good está trabajando detrás de un proyecto desde hace 2 años muy interesante, y en el que se están visibilizando la gran vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia que se puede ejercer en este caso con drogas. Y nuestra propuesta en este ODS, porque ya hemos contactado con algunos centros, de hecho con el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, mantuvimos una reunión, todo el equipo de investigación, hasta qué punto se podría ayudar con estrategias comunes en toda Iberoamérica para que hubiera una igualdad real en todos los países y pudieran desarrollar los mismos protocolos en casos de, por ejemplo, sumisión química, agresiones y violencia. Y en esa línea, digamos, está trabajando. No quiero tampoco que se extienda mucho, pero en el primer capítulo tenemos resultados, estamos con hallazgos puntuales en todos los capítulos. Yo voy a terminar de explicar brevemente el 1, pero en este que hay algo más, pero si luego en el debate, pues tanto Ana Serra como Ampar Ben-Good pueden intervenir si hay que ampliar algún detalle más. Con respecto al primero, sobre la inversión en ciencia, esta imagen que es del estado de la ciencia, precisamente de indicadores
iberoamericanos. Se ha hecho un trabajo muy interesante porque como está actualizado hasta 2001 se recoge toda la aportación, toda la inversión que hay de PIB en todos los países, incluyendo como de toda Iberoamérica, y entonces esta mirada en la que nos vemos y podemos ver bueno, países que realmente pues, tienen valores de inversión en I+B muy reducidos, y que bueno, pues luego la aportación científica que se hacen pues es minoritaria en general, y también esto lo hemos vinculado a un elemento esencial, que es lo que aparece en el siguiente gráfico que voy a poner, es, claro, las inversiones que reciben del PIB las instituciones científicas, pero esas instituciones científicas, cuánto esfuerzo están haciendo también por investigar sobre ODS, por investigar sobre los ODS, cuántas publicaciones están haciendo desde las distintas instituciones científicas por analizar, mapear, visibilizar cómo es la situación de los ODS en estos momentos en nuestra región, ¿no? En todo Iberoamérica. De hecho, por ejemplo, hay un ODS que es el ODS 3, Salud y Bienestar, donde obviamente se han realizado muchísimas publicaciones. Eso es en las barras, la azul es el periodo 96-99, la roja 2006-2009 y la barra amarilla 2016-2019, sin haber llegado ni siquiera a justo el periodo pandemia COVID, pues salud y bienestar pues era el ODS que más ha sido trabajado, porque además es transfronterizo con el medio ambiente, con la alimentación, como se ha dicho anteriormente en las exposiciones de los compañeros que me han precedido, y en este caso, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que sí está viendo que es interesante, y esto me gustó enormemente al comprobarlo cuantitativamente, que se está trabajando mucho. Entonces, Magdalena decía al principio que, bueno, no hay muchos trabajos, y es verdad que no hay muchas publicaciones, lo que hay son muchos pequeños, bueno, hay artículos, está todo atomizado, se trabajan por ODS independientes y además hay muchos informes, pero no hay un libro que tenga una visión de conjunto de una serie de ODS y que se trabajen de esta manera. Eso sí que es cierto. Entonces, bueno, los datos van indicando que cada vez, pues por ejemplo, la lucha contra el hambre, el desarrollo de instituciones sólidas, educación y lucha contra las desigualdades, pues cada vez hay más trabajos que se están publicando con identidades propias, que eso es muy importante, de la región. Es decir, estamos tratando de alinear los ODS con nuestros propios problemas y nuestras propias sociedades. Entonces eso pues es una gran ventaja. Y nada, para cerrar, digamos, esta primera parte, porque ahora le voy a dar unos minutos la palabra a Paula para que continúe. Nosotros estamos mapeando las desigualdades que limitan el crecimiento científico y que de alguna manera erosionan muchísimo la confianza en las instituciones públicas. Una sociedad donde no sé, las sociedades, eso es una evidencia, no es una opinión, donde digamos, no ha habido un interés, o no sé si interés político, pero sí un interés social en general, holístico, por incrementar la inversión en la investigación, en creer verdaderamente que tus científicos y científicas van a hacer aportaciones que van a mejorar la calidad de vida y la calidad de tu sociedad. Quienes no han hecho, los países que no lo han considerado así, han ido generando mayores desigualdades, porque no se han transferido mucho conocimiento que es esencial a por ejemplo, a las políticas públicas. Visibilizaremos también las desigualdades estructurales y de participación ciudadanas en los procesos de toma de decisión, donde vemos que los ciudadanos no son el centro, ¿no?, de
digamos, no son el centro de estas líneas de investigación ni estos procesos. También identificaremos problemas de seguridad y de desigualdad entre hombres y mujeres en la región, trabajando el concepto de igualdad en todas sus dimensiones, y analizaremos los mecanismos de conocimiento abierto de la ciencia, es decir, la ciencia abierta a la sociedad, la transferencia del conocimiento y los retos de las instituciones científicas para trasladar todo el conocimiento a la sociedad. Y bueno, por mi parte es esto. Le voy a dar la palabra a Paula para que explique los hallazgos que va ella trabajando en el uso de, digamos, de las redes sociales y de todo el flujo de datos digitales desde las redes hacia la sociedad. Y bueno, también agradecer a Laura María Zambrano y a su directora Juan Antonio García Galindo por tener acogida a Paula en una estancia de investigación que está siendo sin duda de gran interés para el grupo y especialmente para Paula. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Voy a pasarle la palabra a Paula. Adelante, Paula, cuando quieras. Sí, ¿me escucháis bien? Bueno, sí, se te escucha. Sí. Buenos días y buenas tardes a todos. Principalmente daros las gracias por esta oportunidad, sobre todo a Laura María Zambrano y a Carolina. Quería disculparme de antemano por mi tos, espero no interrumpir mucho la presentación, aún estoy recuperándome de un catarro. Bueno, como bien se ha introducido antes, esta investigación versa sobre la transferencia de conocimiento de Latinoamérica, principalmente centrado en las universidades. Voy a comenzar por un acercamiento a la transferencia de conocimiento en América Latina en general. A mitad del siglo XX, Latinoamérica llegó con sistemas políticos e institucionales muy débiles, sistemas de ciencia y tecnología prácticamente inexistentes, con un imaginario muy diferente al europeo, ¿no? La intervención reguladora del Estado debe asegurar que la empresa pueda usar, diversificar, difundir y desarrollar la información obtenida por la transferencia en beneficio de la empresa y de la nación. Los postulados estructuralistas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la evolución de sus políticas fueron de las luces más fructíferas para América Latina y además contribuyeron a gestar la tradición latinoamericana en estudios sociales de la ciencia y tecnología. Las relaciones entre conocimiento, tecnología y desarrollo social en general no han sido tan evidentes a nivel internacional con respecto al logro del bienestar social y de equidad en nuestras sociedades. Carolina, la segunda diapositiva. Gracias. Por otra parte, la acumulación y la aplicación del conocimiento y desarrollo tecnológico han sido generalmente vistas como un medio para incrementar lo que es el fomento económico y el poder de las naciones o de las empresas que sustentan su productividad con respecto a estos factores y recursos. A continuación voy a mostraros una gráfica la cual muestra el interés acerca de la información en ciencia y tecnología según datos recopilados de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología en los países de los cuales se ha podido extraer información como Argentina, Chile, España, México, Panamá, Portugal y Uruguay. Se puede percibir que en términos generales el interés ha decrecido en los últimos años y pocos países como México o España se ha ido manteniendo o incrementando, pero de forma levemente en lo que es el año 2018. Es verdad que el poco interés sigue siendo en ciencia y tecnología lo que más marca, lo que más está marcado en todos estos años. Datos de 2019 en adelante todavía no se han recopilado, por eso no se muestran en estas gráficas. Por otra parte, se muestran varias redes de transferencias que van a ser analizadas también en calidad de divulgación vía redes sociales y sus webs, que seguramente las conozcáis,
Entre ellas está la red POP, la red de popularización de la ciencia y la tecnología de América Latina y el Caribe, que se trata de una red interactiva que reúne a grupos, programas y centros de popularización de la ciencia y la tecnología. Por otra parte, tenemos la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, que se trata de otra red de información sobre avances científicos y tecnológicos de los países de habla hispana y portuguesa, de América y Europa. El CONICET, que es el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y tecnología en Argentina. Y también he querido marcar y poner el plan de transferencia, intercambio y gestión de conocimiento para el desarrollo de la cooperación española en América Latina y el Caribe, AECID Interconecta, que es el último que aparece. Ahora, con respecto a las redes sociales en transferencia de conocimiento dentro de la comunidad universitaria y científica, he querido exponer un estudio realizado por Túnez López y diversos autores en 2015, el cual indicaba lo siguiente, que según la labor que se gesta desde las áreas de comunicación de las universidades, es fundamental en la medida de transferir conocimiento a la comunidad. Estos espacios digitales están bien empleados, pueden ser herramientas de gestión y de acercamiento con los públicos. La red social que mayor cantidad de seguidores tiene y una cantidad de publicaciones elevada es Facebook por antonomasia, y luego está Twitter, que sigue siendo una red seria, pero con otro tipo de contenidos diferentes. Es verdad que el mayor número de posts publicados no garantiza la mayor interactividad con los seguidores de las redes sociales. Lo importante es generar un contenido de calidad y que sea útil para los seguidores. Quisiera añadir que el correcto manejo de la comunicación digital de una institución de educación superior puede convertirse en un pilar de apoyo para mejorar las relaciones estratégicas con los públicos e incidir en la construcción de la imagen y reputación institucional. Para finalizar, quiero adjuntar la bibliografía que hemos tenido a lo largo de estas investigaciones para poder hacer este adelanto, y nuevamente agradecer a todos y todas esta oportunidad, y espero que os sea de vuestro interés, y cualquier duda siempre podéis contactarnos sin ningún problema, cualquier sugerencia. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula. Bien, pues por nuestra parte, Magdalena, yo creo que ya hemos concluido la presentación del bloque de trabajo y nada, quedamos a la espera de continuar con el resto de los compañeros y compañeras. Gracias. Pues muchísimas gracias, Carolina, y también Paula. Si os parece, pasamos entonces al grupo de trabajo 4, que está focalizado en el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, que coordina nuestra compañera y amiga Alice Trindade de la Universidad de Lisboa, que ya hará una breve presentación general y luego supongo que cederá la palabra a las dos compañeras que van a participar. Alice, tuyo es la palabra y el micro y la atención de todos. Gracias, Magdalena. Y entonces saludo a todos, en especial naturalmente a Juan Antonio García Galindo y a ti, Magdalena Martín, como a todos que colaboran con Aula María Zambrano y todos los compañeros y compañeras que están hoy con nosotros. Es un placer y un honor de estarnos incluidos en este proyecto con un equipo tan internacional y ya con tantos e importantes bloques de aportaciones como hemos ya oído. El bloque del volumen a publicar en este proyecto y referente al grupo 4, versando el objetivo de desarrollo sostenible 16, paz, justicia y instituciones sólidas, son 3. Tenemos 3 aportes. Voy solo a compartir con vosotros eso. Entonces, los títulos provisorios son de Ana Slimovic, que vamos a oír en un momento
Ana va a hablar de participación ciudadana en redes sociales. Rita, este es un trabajo colectivo de Vida en las sombras, el periodismo literario de Gabriel Thompson y Andrés Felipe Solano. Rita nos va a hablar de eso. Y Juan Dip, que no puede estar presente hoy, pero voy a presentar un poquito de su trabajo, va a contribuir con un capítulo sobre aspectos financieros de las universidades en Argentina en los últimos 10 años. Esto es el blog que tenemos. ¿Cómo vamos a hacer la suma de todo eso? Hemos pensado, y entonces hay organizaciones internacionales y nos inspiramos en esas organizaciones que representan esfuerzos para mantener paz y justicia a nivel supranacional en muchas áreas, como las Naciones Unidas, UNESCO, los tribunales internacionales, pero también organizaciones sectoriales que tienen objetivos todos dentro de ese ODS 16. Porque un objetivo tan ancho necesita contribuciones específicas que puedan trabajar juntas para obtener propósitos multifacéticos. Intentando fundamentar la relevancia de nuestras aportaciones en su carácter multidisciplinar, empiezo por referir a algunas organizaciones sectoriales que describan en su misión y objetivos los conceptos que nortean nuestro trabajo de pesquisa sobre paz, justicia e instituciones sólidas. Comienzo con la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y cito: la OIT fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Terminé esta citación. También la Organización Mundial de Salud denuncia, y cito: la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los estados. Fin de citación. Entonces, lograr alcanzar este ODS 16 y todos los otros es una misión vastísima que implica actores de todo tipo que intentaremos en parte representar en nuestras aportaciones al volumen a publicar. Las universidades son, en su variedad global, un tipo de organización sectorial de educación que intenta mejorar, calificando y investigando las vidas de los ciudadanos de su país y del mundo en los aspectos del ODS que hemos pesquisado. Eso ha sido uno de los temas que Juan Dip nos presentará en su capítulo. Y ahora puedo avanzar un poco más de su contenido en palabras del propio Juan, que no ha podido estar hoy. Y cito de Juan: el capítulo versa respecto al financiamiento de las universidades públicas nacionales argentinas, la puja presupuestaria, su dependencia respecto del crecimiento de la economía y de las políticas públicas que emergen de los gobiernos de turno. Esto nos lleva a evaluar los principales indicadores de educación superior para observar si ese mayor presupuesto, que puede resultar de una puja política, se refleja en una mejora de dichos indicadores. Matrícula, tasa de graduación, entre otros, evaluando el periodo 2012-2021, que incluye los últimos 3 gobiernos democráticos de Argentina. También se analiza el papel que juegan los denominados recursos propios, que podrían considerarse recursos de tipo competitivo al ser generados a partir de la vinculación de las universidades con el sector socioproductivo, estados provinciales, etc. Por otro lado, el capítulo versa respecto de cómo la transparencia en la ejecución del presupuesto y la rendición de cuenta
pueden ayudar al fortalecimiento institucional y sólido de las universidades públicas nacionales argentinas. Podríamos continuar con más organizaciones, pero vamos a cambiar a otros actores importantes, los ciudadanos y la cultura de los cuales Ana y Rita van a hablar. Tenemos entonces nuestra triangulación, que se fija en nuestros objetos de estudio y cómo ellos pueden aportar un progreso en los dominios del ODS 16. Continuaremos nuestro trabajo sectorial y después iremos conectarlo en la introducción haciendo una lógica de trabajo común. Pueden quedarse entonces de nuevo con los tres temas que serán trabajados y con esta lógica que crece entre los tres. Cómo los ciudadanos manifiestan sus preocupaciones ciudadanas, cómo el periodismo, en este caso literario, las cuenta, y cómo se comenta en el medio digital, aunque como las universidades públicas, fuentes de educación de ciudadanos, de pesquisa y conductoras de políticas públicas, son ellas mismas un reflejo de esas políticas. Entonces, muchas gracias de escucharme y le voy a pedir a Ana que pueda hablar un poco a nosotros de su trabajo y cómo puede. Ana, por favor. Bueno, muchas gracias Alice por la presentación, muy buen día a todos, muy buenas tardes a otros y otras. Como bien especificó Alice, voy a investigar los modos de participación ciudadana en redes sociales y me voy a enfocar en tres, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Voy a trabajar en el capítulo la democracia digital en redes sociales, en esas tres, digamos, en el sentido de que son tres plataformas mediáticas en las cuales la política se plasma y tiene lugar, y eso abre a la posibilidad de pensar cómo se puede aportar a la solidez de la democracia, al aporte, al debate público, desde la participación ciudadana y al intercambio de punto de vista y de voces. Vengo trabajando estas formas discursivas en las redes sociales y en este capítulo ya estoy trabajando en una comparación entre las formas de mediatización de la política, de digitalización de la ciudadanía, en lo que fue, digamos, de alguna manera las redes sociales en los momentos anteriores, con las operaciones puestas en juego en este último periodo, atravesados también por el marco de la pandemia por coronavirus, y cómo se constituye la participación entonces de la ciudadanía en esas redes sociales en ese marco concreto. Estoy utilizando para el análisis herramental metodológico de la sociosemiótica, de las teorías de la mediatización de la política de base latinoamericana y también la que proviene de los países nórdicos. Analizo en ese sentido publicaciones, como decía, en las redes sociales de internautas ciudadanos, no de personas públicas, sino de lo que hace la ciudadanía en las redes sociales de la Argentina, y las formas de la argumentación que se desarrollan en esas redes. Y por un lado estuve avanzando en el análisis, y algunas de las cosas que fui detectando que tienen que ver con formas históricas que se desarrollan en la participación de la ciudadanía, tiene que ver con que por un lado hay formas discursivas, ahora voy a especificar un poco más, pero hay formas discursivas que contribuyen al debate público, a la solidez de las instituciones, porque sostienen los ciudadanos y ciudadanas desde las redes sociales argumentaciones breves, condensadas de sentido,
hablamos en ese caso de microargumentaciones que son lógicas, que muestran pruebas racionales, y también las llamamos microargumentaciones pasionales, y que, insisto, son formas históricas, y que en este momento particular, que es el que yo investigo, se cruzan también con lógicas epidemiológicas, sanitarias, etc. Estas formas hibridan distintos medios, por eso hablamos de que son multimediáticas, y también redes sociales, y combinan lógicas entonces políticas y lógicas mediáticas con lógicas sanitarias. Estas formas que desarrolla la ciudadanía, que pueden ser a través de una campaña con un hashtag o de la publicación en su propia red social, de formas que concentran estas argumentaciones multimediáticas, de alguna forma amplían, ¿no?, la figura de los actores políticos en las redes sociales, y por eso desde las distintas bibliografías se suele hablar de formas de espacio público digital, y por eso hablamos de espacio público ensanchado, ¿no?, porque se suman al debate público voces que antes no podían estar. Y uno de los resultados en los que fui avanzando en este análisis es que, por un lado, hablamos como de dos dimensiones, ¿no? Por un lado, estas formas argumentativas que cruzan lo lógico, lo político y lo mediático, y que van interpelando distintos tipos de internautas políticos, van generando distintas comunidades de participación ciudadana en las redes sociales, que pueden ser argumentaciones más lógicas, o también la idea de esta investigación es mostrar también cómo las discursividades pueden generar pruebas argumentativas que ayuden al debate público, también a través de la suscitación de emociones, desde formas que canalizan, ¿no?, las pasiones políticas. Y a su vez la generación de meta-argumentaciones, ¿no?, que funcionan de manera pasional, pero que están vinculadas, es una de las cosas que observé en el análisis, que están vinculadas a cierta coyuntura, entonces que generan estas argumentaciones en las redes sociales a través de alguna manera, una especie de giro sobre sí mismas y sobre lo que está en ese momento sucediendo en las redes. Entonces, por un lado, decía que la investigación se concentra en dos dimensiones. Por un lado, en estas formas que desarrollan pruebas multimediáticas que pueden surgir en una red social, por ejemplo, y continuar en otra, que cruzan lógicas mediáticas, que surgen desde la propia ciudadanía y que generan campañas que pueden promover derechos políticos y sociales de la ciudadanía, ampliación de derechos, discusión democrática, entre otras. Y por otro lado, la otra dimensión, digamos, que estoy trabajando y que también surgió del análisis, es que también se ven formas discursivas en las redes que obturan, ¿no?, el debate, que se concentran en generar ataques personales, en reproducción de sesgos, en la generación de falacias argumentativas, de insultos, etc. Entonces la idea es trabajar las dos dimensiones, también pensando en el modo en el que se pueden generar buenas prácticas, digamos, en la participación ciudadana en las redes sociales, digamos. Eso es como una idea de la síntesis de lo que estoy trabajando. Espero no haberme pasado con el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Ana. Y ahora a Rita, por favor. Hola, buenos días. ¿Me entienden? ¿Sí? Bueno, gracias Alice, gracias a todos. Buenos días, buenas tardes. Yo voy a explicar un poquito lo que estamos haciendo. Es un trabajo de 4 investigadoras, Alice desde la Universidad de Lisboa, Alice, Isabel, Raquel y yo misma. Entonces, explicar un poco qué es eso de la vida en las sombras, quién vive en las sombras,
por qué elegimos el periodismo literario y también por qué Gabriel Thompson y Andrés Felipe Solano. En primer lugar, decir que el periodismo literario es un periodismo entre los reportajes de investigación y la literatura, que con frecuencia, esto es lo más importante, es un medio periodístico que lleva a más audiencias noticias que normalmente no están bajo el escrutinio de los medios. Con un estilo narrativo y recurriendo a técnicas literarias, es un periodismo mucho oportuno y atemporal y también mucho importante para tornar visible la injusticia, que es lo que nos interesa con el ODS 16. Entonces, ¿por qué Gabriel Thompson y Andrés Felipe Solano? Nuestro trabajo, capítulo, examina 2 reportajes encubiertos de Gabriel Thompson de los Estados Unidos y de Andrés Felipe Solano de Colombia. Los 2 periodistas literarios experimentan con su inmersión clandestina las terribles condiciones de vida y de trabajo también de los trabajadores latinoamericanos. Entonces, las sombras, los que viven en las sombras son los latinoamericanos, discriminados y oprimidos. Específicamente analizamos de Gabriel Thompson, Working in the Shadows, A Year of Doing the Jobs Most Americans Will Not Do, de 2010. Gabriel Thompson centró su atención en los inmigrantes latinos indocumentados que realizan los trabajos serviles, invisibles, que sostienen la economía de los Estados Unidos. Por su turno, Andrés Felipe Solano viajó a Medellín en 2007 para vivir con el salario mínimo durante 6 meses, trabajando en una fábrica de ropa. En 2015 publicó su trabajo, su experiencia en un libro que se llama Salario Mínimo, Vivir con Nada. Entonces, tanto Thompson como Solano exponen una realidad que comprende miles de personas comunes que viven en una pobreza extrema y que sobreviven a situaciones mucho injustas en la América Latina. Tornándose uno de ellos, ambos autores tuvieron acceso a un mundo en las periferias socioeconómicas, lejos de la atención pública. Así, eso les permitió dar voz a las realidades silenciosas y silenciadas de los trabajadores latinos privados de sus derechos. El periodismo literario va a mostrar estas realidades, estas terribles realidades que, por lo tanto, son traídas al centro de la atención del interés periodístico. Estas 2 reportajes son importantes porque contribuyen a una sociedad socialmente más justa, siguiendo los requisitos de la práctica de la justicia social y reconociendo la capacidad de identificar que las relaciones de poder social desigual se refrenden a nivel micro y macro. Así exponen la desigualdad, la privación de derechos y, por lo tanto, la injusticia social que afecta a los trabajadores latinos en la base más baja de la economía. Son 2 periodistas que tienen una voz similar a los 2 activistas al servicio de una sociedad de valores más justos, que se quieren más justos, y distribución equitativa del poder y justicia.
Para terminar, abordando la inexistencia de la paridad de participación, con énfasis en las personas desfavorecidas que viven con el salario mínimo y en los límites de la pobreza, el periodismo literario de Solano y de Thompson se cruza con la justicia social y nos ayuda como si fuese una arma para tratar el ODS 16. Es eso. Gracias, Rita y Ana. Entonces, Magdalena y Juan Antonio, esto es lo que hemos desarrollado hasta ahora y esperamos oír también a Antonio Cuartero en la próxima comunicación. Gracias a todos, un buen día. Gracias a ti, Alice. Si tú misma ya has dado paso a Antonio, yo no tengo más que decir. Antonio tiene la palabra porque él va a ser tanto el que va a adelantar un poco cuál es su contribución y no sé si habrá hablado algo con Carolina acerca del trabajo de este grupo que se cierne o se concentra en el objetivo 5. Antonio, adelante. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias a todos. En primer lugar, quería darle las gracias a la organización de esta jornada, Juan Antonio, Magdalena y también a todo el equipo del CEIT, Ashley, Geno y Raúl. Como he comentado, lamentablemente nuestra coordinadora del grupo, Carolina Jiménez, no ha podido acompañarnos hoy y por lo tanto yo estoy cubriendo su ausencia y mi objetivo simplemente en esta breve presentación es comentaros ahora mismo los primeros resultados que estamos realizando dentro de este subgrupo 2 sobre género. El trabajo de nuestro subgrupo pues, se ubica dentro del ODS número 5 relativo a la igualdad de género y las contribuciones de los miembros que estamos ahora mismo dentro de ellos pues, se relacionan sobre este objetivo, pero desde distintas perspectivas. Las metas que tiene el ODS número 5 son, entre otras, poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo o eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito público y privado. Partiendo desde que somos un grupo multidisciplinar y por lo tanto se van a analizar distintas cuestiones, sin embargo van a estar unidas por un hilo conductor que más o menos se ubican perfectamente dentro del impacto de la ODS número 5. En nuestro caso, no han podido unirse todos los componentes del equipo, pero sí está presente Antonio Calvo y yo mismo. Brevemente os voy a comentar del resto del equipo lo que se está trabajando y a continuación doy paso a Antonio Calvo para que amplíe más su trabajo. Dentro del equipo, pues Natalia Meléndez, la profesora Natalia Meléndez de aquí de la Universidad de Málaga, va a contribuir con un tema muy novedoso sobre el tema del podcast y el humor y perspectiva de género, concretamente analizando dos de los podcasts más exitosos que está teniendo lugar en España o en el ámbito hispánico, que es Tirando el Chicle y De Forma Semanal. Dentro del ámbito jurídico internacional se van a analizar dentro de este subgrupo dos cuestiones. Por una parte, la coordinadora del grupo, Carolina Jiménez, va a examinar la contribución del ODS número 5 a las negociaciones de paz en el mundo y que tengan una perspectiva feminista. Y por su parte, la compañera Cristina María Zamora analizará cómo los casos de trata y explotación sexual de mujeres pueden ser una forma de persecución de género y dar lugar derecho al asilo. Y finalmente, por parte, ya le doy la palabra a Antonio Calvo, está examinando una cuestión entre cine y perspectiva de género, realizando una interesante aportación sobre el denominado test de Bechdel. Antonio, así que cuando quieras. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todo el mundo. Un placer estar aquí. La verdad es que estoy un poco fuera de programa porque no pensaba participar, pensaba escuchar y aprender solo, pero bueno, me ha comentado mi compañero que ya que estoy, que si quiero contar un poco de lo que quiero trabajar. Y quería compartirlo, entre otras cosas, porque, bueno, porque tengo mi duda realmente si encaja o no en el programa, ya que estamos reunidas, pues puede ser una buena ocasión para hablar de ello. A ver, yo
soy modernista, soy historiador y mi línea de investigación pues, está relacionada con la historia cultural y también con la historia de género. Desde el punto de vista docente, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, se ve correctamente. Gracias. Soy coordinador, junto a mi compañera Agata Ortega, de un PIE, de un proyecto de innovación educativa que ahora queremos renovar, que se titula Humanidades y Medio Humanidad, estrategias para la visibilización de las mujeres en los planes de estudio universitarios. Y nuestro compromiso, nuestro proyecto es eso, visibilizar a las mujeres, teniendo en cuenta que siempre han estado ahí, pero que lo artificial es explicar la historia sin tenerlas en cuenta. Entonces nos hemos comprometido a cambiar los temarios, a cambiar los programas de prácticas. Vamos a publicar ahora un libro de fuentes para el estudio de la historia de las mujeres, con más de 100 fichas hechas por muchísimas investigadoras, para que la gente que estudia humanidades tenga material para ese estudio de la mujer en la historia. Y dentro de esta línea, de esta intención mía de la visibilización, yo lo que había pensado, ya que creo que no había lugar para hacer un tema histórico, había que hacer algo un poco más presente relacionado con los objetivos que estamos aquí afrontando, ¿no? Y la agenda que estamos pues, abrazando, ¿no? La agenda que estamos emprendiendo, con la que estamos colaborando, era una propuesta didáctica, una propuesta pedagógica. Y yo en clase suelo hablarle a mis estudiantes, a mi estudiantado, del test de Bechdel, que supongo que conoceréis, pero está vinculado primero a la imagen que tenemos de las mujeres en general en la historia y concretamente ahora en nuestro ocio, como puede ser el cine, y ver cómo las mujeres o bien son silenciadas o obedecen a arquetipos y estereotipos, a la famosa Malinche en México, ¿no? A María Luisa de Parma, que al fin y al cabo es uno de mis objetos de estudio, o Yoko Ono, ¿no? Pues son supuestamente mujeres malas, mujeres malvadas, mujeres que han supuesto el fin del hombre que tenían al lado, o Eva o Pandora, ¿verdad? Y por otra parte tenemos a la mujer silenciada o a la mujer pasiva, la mujer que es rescatada. La mujer que es rescatada, y esto lo vemos en la historia del arte o lo vemos incluso en el mundo de los videojuegos. En fin, ya profundizaré en todo esto cuando llegue el seminario. Pero todo esto me lleva a lo que yo quería proponer para el trabajo, que es utilizar el cine como ejemplo de la falta de visibilidad que sigue existiendo respecto a las mujeres hoy día. Esto le suele llamar bastante la atención a mi estudiantado. Les hablo del test de Bechdel, el origen está en Alison Bechdel, que es una dibujante que hizo esta tira en 1985, en el que hay dos amigas que una le propone a la otra de ir al cine. Y en esta imagen que podéis ver aquí vemos el tipo de película que está en el cine, ¿no? Que es El Mercenario, es una película de acción. Y la otra amiga le responde que no quiere ir al cine porque no quiere ver esa película porque ella tiene 3 reglas antes de ver una película. La primera es si en esa película hay al menos 2 mujeres, 2 actrices, y eso implica que su nombre aparezca en los créditos. O sea, no vale que sea camarera número 1, camarera número 2, tienen que tener un nombre. En segundo lugar, que esas 2 mujeres hablen entre sí, o sea, que haya diálogo entre esas 2 mujeres. Y en tercer lugar, que ese asunto del que hablen no sea un hombre, que aparece en la película. Y con estos elementos tan básicos como son que haya 2 mujeres con nombre, que hablen entre sí y que ese asunto del que hablen no sea un hombre, pues nos damos cuenta de que hay cantidad de películas que no lo cumplen. Hay cantidad de películas pues eso, que han ganado Oscars y en el que vemos que la representatividad de las mujeres es mínima. Si vemos hasta 2016 el tiempo en el que hablan las mujeres y hablan los hombres en buena parte de estas películas, la diferencia es abismal. Es realmente llamativa. Y esto al estudiantado le suele llamar la atención porque creo que vivimos en un mundo en el que estamos acostumbrados a que los hombres sean protagonistas y las mujeres tengan un rol bastante pasivo. Afortunadamente, esto está cambiando. El Hollywood está bastante concienciado últimamente con ello y hay bastante más películas que pasan el test Bechdel, que no es un test feminista. Una película puede ser increíblemente machista y pasar el test Bechdel, pero al menos hay una representación femenina. Entonces, jugando sobre modelos y contramodelos y con el tema de la visibilización de las mujeres, había pensado hacer una propuesta didáctica vinculando el cine y el cine histórico a la enseñanza de la historia
y hacer un capítulo que relacionase el apartado de la educación, claro, que también es importante en esta empresa nuestra, y en este proyecto. Y por otra parte, la importancia, evidentemente, de la visibilización, como digo, de las mujeres, más allá de, o sea, dentro de la educación. Entonces, esta combinación de educación y género era la que, repito, no tenía pensado hablar, o sea que estoy un poco sobre la marcha con esta presentación que tengo, contando lo que quiero hacer. Quería que fuera la base. Entonces se plantea cómo en asignaturas de cualquier disciplina, ¿no? Ni siquiera necesariamente de humanidades, se puede utilizar el cine para ampliar los contenidos y a la par hacer consciente al estudiantado de esta situación de evidente discriminación en cuanto a la visibilización que tenemos mujeres, sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque es evidente que hacen falta roles, ¿no? Yo sé que dentro del feminismo hay escuelas y hay quien está a favor de las listas cremalleras, ¿no? De las cuotas, y hay quien no está a favor. Y yo estoy francamente a favor porque creo que hace falta ver mujeres en puestos de mando y en puestos de influencia para que otras mujeres y los propios hombres se acostumbren, ¿no? a esa situación, para normalizar esa situación, porque si dejamos que ocurra de una manera, si no somos conscientes de estos problemas y dejamos que pase naturalmente, entre comillas, da la casualidad de que nunca pasa, porque hay 20.000 techos de cristal, ¿no? entre esa situación de igualdad y la realidad. Sobre todo quería comentaros esto y preguntar realmente, porque tengo la duda si esta, desde un punto de vista de una propuesta didáctica y un artículo, un capítulo planteado desde el punto de vista didáctico, tiene cabida en los objetivos que tenéis. Gracias. Yo creo, Antonio, que sí tiene cabida. Aparte del interés que tiene el proyecto, que es mucho y es un proyecto moderno y que puede resultar muy atractivo, se vincula con otros PIEs que desde la Facultad de Derecho estamos llevando también en la misma dirección, aunque desde el punto de vista un poco de ver cuál es bueno, relacionado, ¿no? Yo creo que sí, que por eso puede estar muy tranquilo, que tiene pleno encaje. No sé si Juan Antonio también quiere decir algo. Me alegro, gracias. Sí, yo quiero decir que me ha gustado mucho, Antonio, la verdad, la propuesta. Me parece, a pesar de que lo has hecho improvisadamente, parece que no, ¿eh? Quiero decir, porque daba la impresión de que lo tenías ya trabajado. Pero la verdad es que a mí, claro que me parece. Es decir, la consecución de los ODS tiene siempre detrás un objetivo, que es el de creación de conciencia. Y crear conciencia es fundamental para la participación ciudadana, entre otras cosas, pero también para otras cuestiones, también para el desarrollo de determinadas políticas públicas, sobre todo políticas culturales, ¿no? Por supuesto, por tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con que se introduzca esta línea de trabajo dentro de este proyecto. A mí me parece muy acertado, ¿eh? Me alegro, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Vamos, antes de que comentase algo más, Magdalena, con Antonio, creo que no va a haber ningún problema. Vamos, encaja perfectamente. De todas maneras, supongo que ya lo habrás hablado con Carolina, y Carolina algo supongo que te lo habrá comentado. Para finalizar con esta parte, voy a presentar yo mismo la pequeña propuesta que se me ha olvidado comentarlo, sobre la que estoy trabajando en la contribución de este subgrupo. Espera un momento que voy a compartir. Disculpa, pero no me deja ahora mismo compartir pantalla. Ahora sí. Bueno, no me deja compartir la pantalla porque me tengo que reiniciar. En fin, os lo cuento rápidamente. Dentro de su grupo, mi propuesta ha sido en relación a
cuál es la visión que se está trasladando ahora mismo por parte de periodistas y escritoras del mundo rural, especialmente en relación con la España vacía. Mi objetivo es mostrar una serie analizar una serie de autoras desde el punto de vista de la relación entre el periodismo y la literatura, que están trabajando desde las crónicas o reportajes o desde la no ficción en reflejar el papel de la mujer en el mundo rural. Actualmente, o cada vez más, según las previsiones, más población seguirá viviendo en la ciudad. Ahora mismo el 50% de la población mundial vive en ciudades y parece que conforme pasen las décadas este porcentaje irá aumentando. Y desde hace unos años, a raíz de un ensayo de gran éxito del escritor Sergio del Molino titulado La España vacía, se comenzó a utilizar este término para denominar a ese despoblamiento rural que se produce sobre todo en las zonas interiores de España y que para las personas que quedan ahí viviendo, porque todavía queda, es decir, un gran porcentaje de población, la situación, digamos, en relación a su calidad de vida y demás, es bastante complicada. Y si pasamos a esto al papel de la mujer, pues es aún más complicado. En el caso de las autoras que voy a analizar, se tratan de una periodista, Virginia Mendoza, y de una escritora y poetisa y veterinaria de profesión, que es María Sánchez, que ambas están tratando todo el papel, o digamos, la visión de la mujer en el mundo rural. En el caso de Virginia Mendoza, por un lado, se ha centrado en aquellas historias de desarraigo, de soledad en la España rural, sobre todo relacionadas con las personas mayores, pues la mayor parte digamos, un gran porcentaje de personas mayores son las que viven en estas zonas, en esta denominada España rural, y también aquellas personas que se han visto afectadas por diversas alteraciones medioambientales que llevamos produciendo durante muchísimos años, como son los embalses. Los embalses, aunque tienen un papel muy importante en la distribución del agua a nivel nacional, suponen para aquellas poblaciones que se vieron afectadas a moverse y, digamos, a perder su tierra y su municipio. Y en el caso de María Sánchez, la obra que analizo se llama Tierra de Mujeres y analiza, digamos, el papel que está teniendo en la actualidad la mujer en el ámbito rural. Estas autoras, junto con, digamos, con la traducción que inicia Sergio del Molino, pero que incluso antes Martín Caparroya en Argentina con El Interior había comenzado, pues beben mucho de una serie de referentes. Por un lado, de este nature writing, esta escritura sobre la naturaleza que comienza en los 70 en Estados Unidos y que, digamos, aquí en España con las editoriales Rata Naturae está teniendo mucha proyección, pero también tiene una enorme influencia, por supuesto, de la obra de Miguel Delibes y también de la obra de La lluvia amarilla de Julio Llamazares, que analiza precisamente esta cuestión, y muy de fondo también se percibe, aunque ya con una crítica, el papel del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente. Lo interesante es que ambas perspectivas de estas dos autoras se complementan. Por un lado, Mendoza, que se enfoca más en estas personas mayores que sobre todo funcionan dentro de esta España vacía como guardianes del pueblo, de las tradiciones, de los ecosistemas. Por ejemplo, ella denuncia, digamos, la inseguridad que se produce en el mundo rural, especialmente de los expolios, que mucha digamos, del patrimonio histórico que queda en estos espacios son muy, digamos, tienen muchas facilidades para que los expoliadores, sobre todo con el tema de las iglesias y las campanas por ser de cobre, y sobre todo también subyace una búsqueda del origen de sus abuelos, de sus padres que emigraron del campo a la ciudad, y sobre todo esa preocupación medioambiental por toda esa situación o esa destrucción que estamos provocando en el medio ambiente. Y por parte de María Sánchez es muy interesante que ella intenta recuperar el olvido tanto de la palabra, especialmente por parte de las mujeres, como del papel que supone las nuevas reivindicaciones feministas en el mundo rural, que no tiene las mismas consecuencias que en la ciudad. Ella señala, por ejemplo, que
las huelgas, las reivindicaciones tienen un efecto mucho más fuerte en el ámbito rural, donde todo el mundo se conoce, y especialmente también conecta esto con la propiedad de las tierras, que siempre han pertenecido en estos entornos al hombre, y siempre la mujer ha quedado en un segundo lugar. Y digamos, esa es este trabajo en progreso que estoy llevando ahora mismo. Y creo que con eso termino mi presentación sobre el subgrupo 2, digamos, referido al ODS número 5. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Yo me he leído de María Sánchez, Tierra de Mujeres, que lo recomiendo porque es un librito, digo librito porque no es demasiado grande, bastante interesante. Y bueno, pues ya ha despertado en mí expectación, porque a ver la lectura que tú sacas también del libro. Lo he leído como lectora de literatura y no me lo había planteado nunca en ese enfoque que tú le estás dando. Así que creo que puede resultar también muy interesante. Hemos concluido en buena hora. Yo creo que podemos estar satisfechos porque es muy difícil conjugar dos elementos que están en la columna vertebral del proyecto, y es romper por una parte las disciplinas, hacer grupos que en torno a ODS que no estuviesen, digamos, mediatizados por la perspectiva que cada uno de nosotros tenemos en cuanto a la formación científica, y luego también que son grupos plurinacionales, ¿no? Entonces, la diversidad yo creo que va a ser muy, muy rica. También he podido detectar que creo que estáis siguiendo, gracias a la labor de las coordinadoras, estáis trazando esa línea de continuidad o ese eje para que todas las contribuciones de un mismo ODS, de un mismo bloque, pues estén coordinadas, y que creo que es lo verdaderamente difícil. Luego se trata de que Juan Antonio y yo encontremos también la coordinación total a todos los bloques, ¿no? Pero bueno, creo que vamos en el buen camino. Siempre hay que esperar más, pero que lo que se están dando bien y es sólido, y esperemos que poco a poco se vaya ratificando esto. Por mi parte, solo daros las gracias, y por supuesto también Antonio Cuartero lo ha recordado muy bien, a todo el trabajo que hay detrás, en especial a Geno, a Ashley, que están ahí. Geno está haciendo una labor que yo no me canso de elogiar, porque creo que sin ella esto hubiera sido difícil de materializar. Y por mi parte, seguir en contacto, seguimos con esa hoja de ruta que tenemos trazado, y bueno, le cedo la palabra al Big Boss para que sea él el que cierre. Lo de Big Boss no tiene nada que ver con el tamaño, no, sino yo con espero, la inteligencia. espero que no. Madalena, siempre tan amable. Yo simplemente mostrar mi satisfacción, de verdad, porque he podido estar muy atento a todo lo que he podido durante este largo rato, y mostrar mi satisfacción, primero, por la participación. Segundo, porque procedemos de distintas partes del mundo. Yo no me canso de repetirlo, porque es verdad que estas tecnologías actuales nos permiten que ahora yo vea a todos en la pantalla, y eso es magnífico. O sea, esto parece esta ruptura de la barrera del espacio-tiempo, que es lo que ha provocado estas tecnologías. La verdad es que tienen una utilidad extraordinaria, sobre todo para crear comunidad de conocimiento, para crear un espacio de conocimiento más allá de las fronteras geográficas. Y esto, la verdad, yo estoy muy satisfecho por el funcionamiento de esta red. De verdad, yo no me lo pensaba. Es decir, yo pensaba que no iba a tener, desde mi punto de vista, en su momento, la importancia que está teniendo. Y yo le veo además un potencial extraordinario a esta red, de verdad, y sobre todo al tema que estamos abordando, ¿no? Un tema, el de los ODS, que, como aquí se ha dicho, es un tema multifactorial. Yo recuerdo que, bueno, decía, pues además lo he apuntado, Alice Trindade decía, en referencia al objetivo suyo, el objetivo 16, que estamos ante objetivos multifactoriales, y de ahí su complejidad, ¿no? Y ella hablaba además de las lógicas internas que se desarrollan entre estos factores, y el hecho de que nosotros seamos un equipo de trabajo
amplio, diverso y multidisciplinar, también nos permite ver con más facilidad ese carácter multifactorial, porque una de las cosas que tienen los ODS es justamente su complejidad, y el hecho de que podamos cruzar las interpretaciones de manera multifactorial, es decir, no importa que aquí sea alguien de historia, como antes decía Antonio Calvo, por supuesto que un historiador tiene mucho que aportar a un debate de esta naturaleza, a un debate actual, o seamos de económicas, de comunicación, de ciencia, de educación. Yo creo que esto es precisamente lo que puede permitir que el resultado de este proyecto, el resultado de este trabajo sea importante. Yo soy de los que piensan que los ODS son una oportunidad porque nos permiten visualizar los grandes problemas de la humanidad, ¿no? O sea, ponerlos ahí sobre un panel, 17 retos, y poder hacer, como decía Belén en su intervención, una cartografía clara de esos problemas, pero también de sus interacciones. Y esto es lo importante. Ahora bien, en referencia a algo que también decía Carolina Moreno en su intervención, es fundamental poner a las personas en el centro de la ciencia y la tecnología, pero en el centro, en definitiva, de todo, en el centro de nuestra propia investigación. Solo que, desde mi punto de vista, y es una opinión, sin tener que relegar en las personas la responsabilidad de la resolución de los retos que traen consigo los ODS. La responsabilidad en que se resuelvan no ha de estar solo en las personas, sino todo lo contrario. Se ha hablado aquí de políticas públicas, está justamente en las instituciones antes que en las personas, ¿no? Si somos conscientes de que la responsabilidad primera está en las instituciones, en las políticas públicas en definitiva, y luego como contrapartida en la colaboración, en la participación ciudadana, evidentemente podremos ir avanzando en esta dirección. Así que simplemente deciros que yo realmente estoy muy satisfecho con todo lo que aquí se ha dicho. Creo que estamos en el camino, como ha señalado Magdalena. Creo que puede salir un resultado muy interesante, que podamos hacer un libro que además darlo a conocer a todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, incluso en el sentido geográfico del término. Y yo lo que sí espero es que tengamos ocasión, sobre todo en ese seminario presencial que tenemos que hacer en 2023, que haya el espacio para el debate que aquí no hemos tenido, que no hemos tenido por el formato que hemos utilizado. Yo creo que yo me siento satisfecho con lo que se ha hecho, pero ahora pensemos, diseñemos un seminario virtual en 2020, perdón, presencial en 2023, que nos permita hablar, que nos permita debatir, que incluso podamos incorporar a los resultados de nuestro trabajo y enriquecer con esto el proyecto final. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos. Gracias, Magdalena. Sí que quiero decir aquí en esta ocasión que la labor que realiza Genoveva Novas es muy importante en la labor de coordinación, de bisagra con todos vosotros y con nosotros, con Magdalena y conmigo. Y nada, muchas gracias de verdad por estar ahí y por seguir colaborando con la Universidad de Málaga, con el Centro de Estudios Iberoamericanos y con el aula María Zambrano de la universidad. Así que muchísimas gracias. Gracias, adiós. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Seguimos. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta pronto.